Los Entonces, ponentes. ya, arranca Emma, te escucho. Gracias, doctor. Ya. Entonces, compañeros, buenas tardes. Doctor Vargas, buenas tardes. Buenas tardes. El día de ahora vamos a exponer sobre la evolución de la cirugía, que no va a ser otra cosa que la historia de la medicina y de la cirugía. Los integrantes: Santana Romero, Rodríguez Pinao, Romero Guadalupe y Romero Cerrón, según por orden de exposición. Entonces, primero voy a iniciar yo con la cirugía en los albores de la humanidad, que va a ser un poco de la medicina, historia de la medicina desde la prehistoria y un poco en la antigüedad. Por ejemplo, voy a tomar los temas de la medicina de la prehistoria, también en la medicina de la antigüedad en Mesopotamia, Copla. Los demás los va a tomar mi compañero. Emma, pégate un poco más al micro. Ah, ya. Ya, doctor. Ahí ¿Se está, me escucha ahí bien? ahí está, perfecto, perfecto. Ya. Entonces, en la antigüedad va a tener un triángulo hipocrático que va a ser como el eje que va a estar presente en lo que va a ser las enfermedades o el momento en el que se presentan las enfermedades, ¿no? Ahí va a estar presente un médico, la enfermedad misma y el paciente. Ese va a ser el triángulo hipocrático. Y bueno, un poco para ubicar a la prehistoria va a ser en el año 5000 antes de Cristo. Y lo que se va a mencionar de Mesopotamia va a ser del 2500 antes de Cristo. Ya. Entonces, 6 y 9. Siendo los 6 y 9, voy a mencionar a la medicina prehistórica. Vamos a tener, aparte del triángulo hipocrático, que otra característica importante va a ser que va a tener una... bueno, el hombre de esta época no va a comprender muy bien ciertas cosas, por lo cual se caracterizaría por ser mágico-religiosa, ¿no? Donde lo que va a tratar de interpretar como causas de las enfermedades van a ser temores y va a usar la magia para tratar de curarlas. Entonces, en esta época también va a haber el dolor como el eterno compañero y también como quien va a purificar el espíritu, ¿no? Se menciona. Y lo que se va a hacer, por ejemplo, son estas acciones que he encontrado, ¿no? Que van a friccionar el vientre cuando hubiera un cólico abdominal. También van a someter al calor las articulaciones entumecidas. Van a limpiar las heridas contaminadas, van a refrescar el agua fría al cuerpo afiebrado, van a detener la hemorragia con la compresión, que son actividades que son interesantes, ¿no? Porque sí, algunas sí estarían bien aplicadas, ¿no? Limpiar las heridas, detener la hemorragia con la compresión, refrescar. Aparte de la magia, también van a usar la superstición frente a estas enfermedades que van a causar temores y también frente a la muerte. Acá va a estar presente también un chamán que va a ser un personaje muy importante a nivel médico. También va a ser considerado como el jefe natural de la comunidad y un mediador entre el mundo espiritual y entre las mismas personas de ahí. Se le considera al chamán, por lo tanto, como el primer sacerdote y el primer médico de la humanidad. Algunas imágenes de cómo se estaría representando la medicina en las cavernas. Tenemos esta imagen nada más. Entonces tenemos, por ejemplo, cómo es que se va a desarrollar la medicina. Va a ser como un arte sagrado, por lo tanto, solo se va a enseñar en el templo. Y el médico va a ser un médico sacerdote. Entonces, esa es la condición, ¿no? No todos se podría
versar de todos estos conocimientos. Por lo tanto, los conocimientos que van a tener van a ser en ciencia, en religión, en literatura y también en el conocimiento antiguo, ¿no? De la magia, la adivinación y la astrología. Lo que van a usar en la medicina van a ser, por ejemplo, las drogas, la fumigación y los baños medicinales, ¿no? Entre otros. Y bueno, ¿cómo se va a caracterizar el conocimiento que van adquiriendo? Por la experiencia, ¿no? Por ejemplo, también a través de este conocimiento empírico usaron la cirugía ocular. Aquí algunos ejemplos, ¿no? De cómo es que curaban. Por ejemplo, en el Código de Hammurabi nos menciona, ¿no? Dos situaciones que he puesto. Si un médico ha tratado a un hombre de una enfermedad grave y lo cura, o abre un hinchazón con un cuchillo y salva el ojo del paciente, ha de recibir 10 ciclos de oro. Si el paciente es un hombre libre, el pago será 5 ciclos. Si es un esclavo, el dueño pagará 2 ciclos. Entonces ahí nos menciona un poco de cómo es que está curando. En el siguiente, si un médico causa una enfermedad, una herida grave con un bisturí al esclavo de un hombre libre y lo mata, el médico debe sustituir al esclavo por otro. Bueno, ahora vamos a pasar a otra cultura donde vamos a tener la medicina hebrea, que también se va a caracterizar por ser teológica, o sea, en la creencia en Dios, ¿no? Bastante presente. Entonces acá ellos van a tener un aporte muy importante. Nos van a dar lo que va a ser la higiene. Acá nos menciona que nos dan los principios de higiene privada y pública. Y eso marca, ¿no? Como una característica de los hebreos. Y acá se menciona, ¿no? Como está en la Biblia, ¿no? Que Moisés sí actuó en procura de la salud de su pueblo. A su vez, también se describen en la Biblia las enfermedades infecciosas, endocrinas, mentales, y se consideran como castigo. Y también lo que hicieron fue que confirmaron la transmisión de las pestes por ratas. Y se usó poca cirugía. En sí, en la Biblia se encuentra bastante información, ¿no? Que también podría estar Lucas, ¿no? Que era un médico y también tiene sus aportes. Y ahí también en la parte del Nuevo Testamento se va a mencionar esta parábola del hijo pródigo. Acá ya sabemos, ¿no? Cómo es la historia del hijo pródigo, pero la parte que nos importa es cuando quién lo va a recoger a este señor, ¿no? En este caso, el hijo pródigo queda totalmente abandonado, ¿no? Despreciado en cierto momento, y el único que se apiada de él va a ser el buen samaritano. Y este no solo se va a apiadar de él, sino que va a llevarlo a su casa, le va a curar, lo va a atender, ¿no? Le va a limpiar sus heridas, acá nos menciona con aceite y con vino. Y este sería eh, el samaritano, el significado del apostolado médico. Esa es la importancia del hijo pródigo en este caso. Ahora vamos a pasar con China. ¿Qué importancia nos da en la medicina, no? China está en el año 3000 antes de Cristo y lo que nos menciona en su aporte, por ejemplo, es la acupuntura, ¿no? Que es de este tiempo. Acá es donde aparece la acupuntura. Y en sí, ¿por qué aparece la acupuntura? Porque ellos tenían como que ciertos tabúes al momento de curar, o sea, no eran muy agresivos quizás como las anteriores culturas, sino que tenían más cuidado y no tenían la cirugía, ¿no? Presente. Entonces desarrollaron esta medicina como una opción para curar. Y acá tenían sus filosofías, ¿no? De la acupuntura. ¿En qué va a consistir? Obviamente la aplicación de agujas, en este caso nos menciona 365, que van a colocarse en unos canales que van a ser el chin. ¿Con qué objeto? Que, bueno, dentro de estos canales van a circular principios vitales, que van a ser el yin y el yang.
donde el yin va a ser el elemento femenino y el yang el elemento masculino. Y lo que se va a tratar es de restaurar el equilibrio, eliminar las toxinas y entre otros, ¿no? Aparte de la acupuntura tenemos, por ejemplo, el Neichin, que va a ser su libro médico, en este caso manual, y va a ser del año 2600 antes de Cristo, ¿no? O sea, 400 años después. Acá se le atribuye este libro Neichin a Wang Di, el emperador amarillo, donde van a haber conceptos médicos y acá es donde nos mencionan, ¿no? Que hay un respeto a los cadáveres y esto va a dificultar que no tenga mucho conocimiento de anatomía y cirugía. Por ello es que desarrollaron la acupuntura. Ahora vámonos con la medicina precolombina, que sería más por nuestro lado, ¿no? En América, pero también es América del Norte. Tenemos las selvas y las llanuras americanas, como se menciona. Acá va a estar la trepanación craneana, que nosotros sabemos, ¿no? Y se va a mencionar a nivel de Perú, pero en este caso está presente en otros lugares también la trepanación craneana, que es donde yo estoy mencionando. Estas son las tribus indias de América del Norte, las aztecas y India misma. Acá se pueden ver, ¿no? Cómo se perfora al cráneo para tratar de curar ciertos comportamientos que se tenían en esos momentos. Y bueno, se tendría que sellar, ¿no? Pero en sí solamente quedan así como un hueco en los residuos, ¿no? Del esqueleto. También va a haber medicina natural bastante presente y sobre todo con las hierbas, ¿no? Acá, en este caso, vamos a ver eh, bastantes hierbas que van a hacer ciertas funciones analgésicas más que todo, ¿no? Y también algunas alucinógenas. Entre ellas tenemos la coca, el yague, el yope, la quina, entre otras. Y va a estar relacionada, ¿no? Con quién lo va a ejercer, en este caso va a ser el chamán de América, ¿no? Así como había el chamán en Mesopotamia, acá también tenemos nuestro chamán, quien va a hacer el uso de estas hierbas. Y otro dato es que se desarrolla la primera escuela de medicina, Mate Alba, que queda en Oaxaca, en el año 250 de nuestra era. Algunas funciones o algunas profesiones, por así decirlo, que diferenciar son estas tres que he encontrado, ¿no? Tenemos al Tepati, al Teomiquetzán y al Tlamatiquiticil. El Tepati va a ser el barbero, en sí, el barbero, ¿no? El que va a controlar la hemorragia. El Teomiquetzán va a ser como el traumatólogo que va a solucionar las fracturas, ¿no? El Tlamitiquitzil va a ser la comadrona que va a ayudar al momento del parto. Y bueno, en la medicina azteca van a estar estos dos, ¿no? El Teomiquetzán y el Tlamitiquitzil. Y una mención del chamán como otro nombre que se le conoce es el Ticit. El chamán americano tenemos acá, ¿no? Que va a ser el responsable de la prevención de las enfermedades, que se entiende, ¿no? Va a tener esa función que ya se mencionó. No solamente va a usar la magia, sino también se va a valer de otras artimañas, por así decirlo. Va a usar la brujería, eso es lo que me refiero. O sea, va a usar otras herramientas que van a tener, van a tratar de usar fuerzas extrahumanas, ¿no? Para poder curar la enfermedad. Para ello usa ciertos elementos animales, por ejemplo, acá se mencionan las plumas multicolores. Ahora vamos a mencionar a Hipócrates y bueno, un poco de su medicina hipocrática. Este va a estar, ha existido en el año 460, bueno, se menciona, ¿no? 460 a 370 que pudo haber existido porque en sí es un periodo inexacto.
y se le conoce como padre de la medicina. Hipócrates, padre de la medicina. En su medicina lo que se basa es en los errores. Dice que estos errores van a ser una forma de aprender, en sí la mejor forma de aprender. Entonces también sería un conocimiento empírico y va a ayudar en el diagnóstico de las enfermedades. Dentro de las enfermedades que se mencionan tenemos, por ejemplo, estas, ¿no? La gripe, la influenza, la disentería, la epilepsia, entre otros. En la gripe va a haber un cuadro clínico que va a estar conocido como la latitis, donde va a estar, por ejemplo, la TBC. Acá, por ejemplo, tenemos en sí a los hipocráticos, ¿no? O los que continuaron con su filosofía de Hipócrates, que van a establecer normas médicas y quirúrgicas. La importancia acá que se menciona o que por la cual le pongo es porque establecen normas quirúrgicas, ¿no? Porque quizás no se le atribuyó cierto autoría a nivel de la cirugía a Hipócrates o a los hipocráticos, pero sí lo hicieron. Por ejemplo, eran cirujanos operadores, suturaban heridas, controlaban sitios de sangrado, y eso es hacer cirugía. También reconocían y trataban fracturas, dislocaciones, fístulas y empiemas. Por ejemplo, el Corpus Hipocrático, la obra, ¿no?, de Hipócrates, va a ser bastante útil, incluso eh, yo podría decir comparado hasta la actualidad, porque así es como encontramos nosotros el desarrollo de las enfermedades con un diagnóstico que se va a caracterizar en los síntomas y luego, primero la etiología, ¿no? Luego el diagnóstico y luego el tratamiento. Entonces, en el corpus hipocrático se establece ese orden. La etiología primero, el diagnóstico, luego el pronóstico, luego el tratamiento. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? En el diagnóstico, por ejemplo, ellos mencionan que, bueno, en el corpus hipocrático está la presencia de fiebre, dolor en el sitio de la enfermedad, tos seca, la disnea, la anorexia, la debilidad, el edema en las extremidades, menciona, ¿no? Que se parece al edema en los miembros inferiores, por ejemplo. Bueno, eso es lo que más me llamó la atención, ¿no? Del corpus hipocrático. Cada expositor va a mencionar la historia de un trasplante a nivel mundial y nacional, ¿no? En mi caso, yo les voy a mencionar el trasplante de hígado. A nivel mundial tenemos a este personaje que es un doctor bastante reconocido, Thomas E. Starr, quien hizo el primer trasplante de hígado en Colorado, en el hospital de Denver, en el año 1963. ¿Y a quién se lo hizo? A un niño de 3 años que tenía atresia biliar congénita. Y bueno, en ese tiempo también hizo 2 cirugías más, pero a personas más adultas, ¿no? De 48 y 67 años, que resultaron ser exitosas sus operaciones. Para mencionar al niño de 3 años, pesaba 8 kilos, tenía hepatoesplenomegalia y ictericia. O sea, como que quizás algunas características no pudieran ser aptas para poder realizar la cirugía, recuerdo, pero sí salió muy bien la cirugía. A nivel nacional tenemos a este doctor que va a ser José Carlos Chamán Ortiz, quien es el jefe de trasplantes del Hospital Guillermo Almenara. En el año 2000, y por esa salud se hizo este trasplante a nivel de Perú, ¿no? El 22 de marzo. Él fue el que lideró, ¿no? Junto con otros doctores que le asistieron, y se lo hicieron a Luis Espinosa Tudelano, ¿no? Ya un paciente adulto que tenía cirrosis hepática y en estado terminal. Y luego de esta hazaña se hicieron en este hospital 249 trasplantes hepáticos y se le hicieron a 238 pacientes adultos y 11 niños menores de 10 kilos.
Y también se desarrolló trasplantes de hígado-riñón. Eso es lo que me pareció también para poner, ¿no? Eh, Se hicieron trasplantes de hígado-riñón a 11 pacientes asegurados. Y acá se utilizó esta técnica de split. Con un solo hígado van a trasplantar a 2 pacientes, un pediátrico y un adulto. Con un solo hígado les sirve bastante, ¿no? Y bueno, eso sería de mi parte. Ahora continúan mis compañeros. Gracias. Ya, gracias, Emma. A ver, ¿puedes poner tus diapositivas nuevamente para verlas? A ver si hay alguna pregunta, muchachos. Pregunten. ¿Nadie pregunta? Ya, bueno, como vemos acá, en la historia de la medicina, no podemos hablar de cirugía, porque en ese tiempo todavía no se conocía a la cirugía como tal, simplemente la medicina. Pero siempre lo que se basó en ese entonces y hasta ahora, lo que no se conoce, se le atribuye como algo divino, ¿no? Y siempre estuvo metido en todo esto un Dios. No digamos Dios, un Dios. Cada cultura ha tenido su Dios, al cual le ha rendido pleitesía, etc. Y a ese Dios le atribuían la vida y la salud de las personas, ¿no? Y conforme avanza la historia de la medicina y la historia de la humanidad, mientras más cosas se descubren, más se relega o se hace a un costado la creencia del Dios, ¿no? Porque el Dios es cuando no conoces algo. Cuando ya algo lo conoces, entonces te das cuenta y dices, ah, pero este es así, ya lo demostraste. Entonces ya esa idea del Dios ya no queda tan, ¿no? Sin tratar de renegar de nuestro Dios, etcétera, ¿no? Que siempre uno debe tener fe en algo, sin tratar de renegar y hablar mal de nuestro Dios, pero cuando se descubre algo, como que crees en lo que has descubierto, pues, en tus estudios. Por eso dicen, cada vez que cada vez que la ciencia abre una puerta, aparece Dios, dicen, ¿no? Y es así. Y siempre esa es la el gran no conflicto, batalla, ¿no? Batalla entre comillas, digamos, pues entre Dios y la ciencia, ¿no? Por eso hasta hay películas si ustedes han visto la última del Código Da Vinci, ¿no? De la antimateria y todo esto, eh, todo lo que trataban de evitar que se conozca, ¿no? La antimateria, y eso porque ahí es si logran explicar el principio de la vida, la ciencia explicara el principio de la vida, que ya está hecho ya casi, y lo demuestra, ¿dónde quedaría Dios? ¿Dónde quedaría el Génesis, el primer libro de la Biblia, eso que dice, y en el principio Dios creó al tierra, los animales, ¿dónde quedaría eso? Si la ciencia descubre, oye, así se hace la vida. Entonces, ese es el siempre ha habido ese conflicto, ¿no? Entre la ciencia y Dios. Bueno, como yo les digo, siempre debemos tener fe en algo y creer en algo, en nuestro Dios, ¿no? Porque nadie es conocedor del conocimiento completo, pues general. Todos somos ignorantes, todos, de alguna u otra manera. Todos lo somos en mayor o menor grado. Siempre va a estar presente nuestro Dios. Y en ese tiempo, en la prehistoria, se basaba todo en el Dios, porque no conocían nada, no conocían ni qué cosa había dentro de un cuerpo humano. Y peor todavía, como, a ver, sigue tu diapositiva, Emma, como dicen los chinos, por ejemplo, ni siquiera abrían los cadáveres, porque por respeto, ¿no? Pero
si no fuese por los grandes anatomistas que han habido en la Edad Media, ¿no? Andrés Vesalio y todos ellos, nunca hubiésemos sabido qué cosa había en el interior, o cómo funciona el cuerpo humano, qué cosa hay, etcétera, ¿no? Y los grandes anatomistas generalmente también han sido los artistas. Leonardo da Vinci, ¿no? Miguel Ángel, tenían que saber anatomía, sino cómo hacían a la perfección sus grandes obras maestras, ¿no? Sus esculturas, sus pinturas, si no conocían anatomía. Por eso cuando uno ve esas esculturas en mármol, y uno, con qué exactitud hacen, no dibujan, esculpen hasta los vasos sanguíneos, los músculos, etc. Y, aparte que es un artista para hacer eso y para trabajar sobre un mármol, una piedra, conocen la anatomía, saben, saben hacer exactamente las obras maestras, cosa que no hicieron los chinos. Los chinos respetaron mucho sus cadáveres, por eso se tuvieron, ahora los chinos son una cultura, una de las más grandes culturas del mundo, de la Tierra, y actualmente, dentro de muy poco va a ser la primera potencia mundial, si es que ya no lo es. Los chinos son gente muy trabajadora, muy inteligente. Por eso se dice que ahora el nuevo analfabeto de este siglo no es aquel que no sabe leer ni escribir, o el que no sabe inglés, computación, etcétera, ¿no? Ahora el analfabeto es el que no sabe informática, no sabe idiomas extranjeros, y dentro de los idiomas ya no está el inglés, ni siquiera lo consideran al inglés. Para dejar de ser analfabeto en este siglo tienes que conocer el francés y el chino mandarín. Son los que van a dominar el mundo, ¿no? Especialmente el chino mandarín. Así que tenemos que ponernos a la altura de ellos. ¿Cómo? Leyendo nada más, leyendo. Ojalá que cambie la cultura acá en el país, y los protocolos de educación acá en el país, que se inculque la lectura. Es muy importante. Ustedes lean, lean, lean. Mientras más lean, más van a saber. Mientras más saben, más van a valer. Así es la vida. Y después tenemos otra diapositiva, a ver, Emma. Las trepanaciones, lógico, no solamente eran acá, ¿no? En otros países, sino que acá las trepanaciones, el agujero que hacían en el cerebro a veces ya lo tapaban con metales, o que acá ya comenzaron a trabajar en metales, especialmente el oro, ¿no? Ese agujero que hacían ahí le tapaban con una lámina de oro, lo tapaban. Lo que pasa es que cuando encuentran la calavera, el que encuentra la calavera, muchas veces, a ver, pregúntale dónde está la lámina de oro que estaba ahí te va a dar un montón de cuentos. Las hierbas medicinales, casi todas las medicinas salen de las hierbas, casi todas. Así que hay otras que se hacen en laboratorio, pero la base fundamental fueron las hierbas, y hasta hace poco, no tampoco, ahora unos, ¿cuántos años? 15, 20 de repente. Yo me acuerdo, había la famosa uña de gato. La uña de gato, que era como una bebida reconfortante, no sé qué tantos la vendían. Y de un tiempo a esta parte ya está en el Bademe como farmacológico, como antiinflamatorio. La uña de gato, o sea, de las plantas han salido, de los vegetales han salido un montón de la penicilina, etcétera. Y en eso se basaban, eso descubrieron ellos el uso de eso, y con eso se curaban. Otra diapositiva que tienes por ahí, Emma. A ellos, igual que nosotros, teníamos nuestros chamanes, nuestros parteros, etcétera. Cada cultura ha tenido sus representantes, ¿no? Así como lo pone Emma en la cultura azteca. Y así como decía, a la siguiente, Emma, así como ponen, por ejemplo, que Hipócrates es el padre de la medicina,
También nos ha mencionado la doctora Emma que el primer médico fue Imhotep, ¿no? En Grecia, ¿qué diga? En Egipto, Y nos acordamos de qué, de Imhotep. ¿Alguien se acuerda de qué? ¿En qué película sale Imhotep? Famoso. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha visto alguna película donde digan Imhotep? ¿Se acuerda? ¿Qué película? ¿No? Ya, a veces la repiten la película en televisión, la momia, ¿no? La momia. El flaco ese grande, calvo, el que se transforma de momia de Imhotep, no dicen Imhotep. Ese era el primer médico en Egipto. De ahí viene, y lo ha llevado a la película. Imhotep como el primer médico. Hipócrates es el padre de la medicina, esa es otra cosa. Y lo interesante es lo que dejan. Tienes que dejar para la posteridad. O sea, no solamente conténtate con hacer tú bien tu cosa, sino deja para la posteridad. Que lo que tú sabes y lo que tú aprendas, lo demás lo utilicen, lo lean, lo estudien, lo mejoren. Esa es la única manera de mejorar. Y eso es lo que hizo Hipócrates. Escribió su libro, todo lo que sabía, todo lo llevó en un libro. El Corpus Hippocratum. Y ese libro ha servido durante muchísimos años. Muchísimos años. Ha servido de base ese libro. Se han basado en los aportes de Hipócrates, ¿no? El uso del vino, acuérdense de lo que hemos hablado, ¿no? Del vino, el agua hirviendo, el agua hervida, etc. Todas esas cosas les ha servido a muchísimas generaciones. Habla que sigue Emma. Y dentro de la cirugía de trasplantes, lógico, Emma nos ha hablado, la que sigue, Emma, nos habla de los trasplantes a nivel mundial. Siempre es importante saber quién es el primer médico que lo hizo, ¿no? Por qué, etcétera, cómo fue su primer trasplante. Es importante. Y después, como en la siguiente diapositiva que tiene Emma, el doctor Chapman, que es uno de los exponentes ahora hay varios médicos ya que hacen el trasplante, ¿no? Pero él fue el primero. Y el doctor Chapman, ¿lo conocen al doctor Chapman? No lo conocen. No. Pero sería bueno que vayan a verlo, conversen con los... Y son médicos que tienen ustedes los exponentes bueno, hablando de cirugía de trasplantes, los mejores médicos vayan y visítenlos en sus hospitales, conversen con ellos, aunque sea tómense una foto con ellos. Es importante que tenerlos en vida y, y poder dialogar con ellos. El doctor Chapman era profesor, hace muchos años era profesor de este curso. O sea, si no se hubiese dedicado a hacer los trasplantes, les hubiese estado enseñando ahora en estos cursos. De repente hasta este seminario hubiese estado haciéndolo él. Se retiró, se fue al hospital, ya dejó la asignatura de técnica quirúrgica, se fue a seguridad social ahí y ahí comenzó a hacer sus trabajos. Y bueno, es el que más trasplantes de hígado creo que hasta la fecha ha hecho. José Carlos Chapman Ortiz. Visítenlos. ¿Qué otra diapositiva tienes, Emma? En eso termina. Luego sigue mi compañera. Ya, muy bien, Emma. ¿Hay preguntas para la doctora Emma? A ver, pregúntenle algo. ¿Hay algo que quieran averiguar? ¿Que alguien quiera preguntar? Pregunten ahora, siempre les digo yo, pregunten cualquier cosa. Equivóquense ahora, no se equivoquen cuando sean médicos. Ahora es el momento que deben equivocarse. Ahora es el momento que a veces uno no pregunta porque dice, ¿cómo voy a preguntar esa soncera, no? Pero ahora pregunten esa soncera, pregúntenla ahora, no la pregunten cuando sean médicos. ¿No hay preguntas? Ya, Emma, muy bien, te felicito de tu exposición. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Bien. A ver, ¿qué alumno sigue? Buenas noches, doctor. Yo sí. ¿Cuál es tu nombre? Rodríguez, Melissa.
Ajá. ¿Qué cosa, de qué nos vas a hablar, doctora Rodríguez? Sobre la Edad Antigua, las siguientes culturas e imperios tan importantes. A ver, ¿dónde está eso? De Melissa Rodríguez. No. ¿Se puede ver, doctor? Sí, principales culturas e imperios, edad antigua. A ver, doctora Melissa, te escuchamos. Buenas noches, doctor y compañeros. Continuando con la exposición sobre la Edad Antigua, mencionaré las principales culturas e imperios que se desarrollaron. Comenzaré por Egipto. Aquí vamos a tener alrededor de 14 papiros, dentro de los cuales 2 son importantes para hablar sobre medicina y cirugía. Comenzando por el papiro de Edwin Smith, que se encontraron en la tumba de Tebas, y se menciona que data del año 3000 a 2500 a.C., escrito por uno o más autores, haciendo referencia a Imhotep, que es el dios de la medicina a nivel de Egipto. Principalmente se menciona la descripción anatómica, en las cuales por primera vez aparece la palabra cerebro. Además de ello, habían consideraciones sobre la fisiología. También se mencionan las lesiones anatómicas que iban desde la cabeza hasta las extremidades inferiores y también las clasificaban según su gravedad. Se describieron aproximadamente 48 fracturas y luxaciones de diversos huesos, como la de las vértebras, húmero y clavícula. Y estas fracturas eran inmovilizadas con corteza de árbol y eran sujetadas con un vedaje de lino empapadas de resina. Y en los casos ya más graves se menciona que en realidad se optaba por no intentar nada y solamente recurrir a plegarias. El segundo papiro importante es el de Evers, mayormente enfocado a describir cirugías menores y su principal objetivo era describir sobre tratados médicos más no quirúrgicos. En India, la cirugía hindú llegó a ocupar un lugar destacado por sus grandes representantes. Mayormente se habla aquí sobre sus Vedas, que eran sus libros sagrados, como la Ayurveda, que recopila la parte médica y quirúrgica. Por ejemplo, tenemos al Sushruta, que data de 600 años antes de Cristo, considerado padre de la cirugía india. Esto aquí se va a mencionar que se realiza procedimientos de la cirugía plástica, como la reconstrucción de la nariz, ya que en estos tiempos a las personas que cometían infidelidad le cortaban la nariz u oreja, entonces él se va a dedicar a reconstruir estas partes y para esto se van a necesitar colgajos cutáneos e incluso también se menciona que llegaba a utilizar prótesis de madera. Fue autor de la Sushruta Samhita, en el cual se va a escribir técnicas de cirugía, como de las cataratas y las muñecas dentales, además de técnicas sobre la reducción de luxaciones de cadera. Y también tenemos aquí otro representante, que fue Charaka, que data de 400 a 200 años antes de Cristo y fundamentalmente se va a dedicar a la parte médica. Y también pudo escribir ciertas regiones corporales como las vísceras, los huesos, vasos y nervios. Además de la India, vamos a poder decir que utilizaban ciertas plantas como el beleño y el cáñamo para poder generar un efecto hipnótico en sus pacientes como una manera de anestesia que utilizaban aquí. Ahora pasamos a Grecia. Aquí su dios era Asclepio, que posteriormente, cuando ya fue adaptado a los romanos, se llamó Esculapio. En Grecia, principalmente, el templo que se dedicaba a adorarlo era el templo de Epidauro. En cuanto a la medicina griega antigua, data de los 1500 a 1500 años antes de Cristo, porque menciona la cultura minoica que era precursora a esa civilización como representante del médico Palamidas. Aquí tenemos su tumba que se puede identificar ciertos instrumentos médicos, ¿no?, que se encontraron aquí como cuchillos, tijeras, pinzas y entre otros. Y en el año 2000, en el año 800 antes de Cristo se va a narrar la Ilíada, hecha por Homero, en donde aquí la guerra de Troya va a escribir diversas lesiones traumáticas, como por ejemplo se van a mencionar lesiones del plexo braquial, a su manera, obviamente Homero lo escribía. Mencionaba donde la clavícula separa el hombro del pecho, eso es la frase que menciona. Esta lesión se va a narrar cuando Héctor pudo dañar a un soldado griego a este nivel con una piedra. Hay también otro máximo exponente que
que va a ser Hipócrates. Y aquí, que va a ser el padre de la medicina, que va a datar entre los 460 a 377 años antes de Cristo. Se va a mencionar que fue el gran innovador de la medicina, ya que antes de Hipócrates, Grecia mantenía una ideología mágico-religiosa, pero a partir ya de él, digamos que se toma más el dominio de la razón sobre la medicina. Y tanto su conocimiento como el de sus sucesores se fueron recopilando en un compendio denominado Corpus Hipocrático, donde aquí principalmente se pudo hacer inscripciones sobre fracturas, luxaciones, heridas en la cabeza, desviaciones de vértebras, luxaciones congénitas de cadera, úlceras, hemorroides en los fístulas finales. Y también se va a mencionar aquí que el tratamiento de las heridas, ¿no? Era principalmente seco, pero también se puede utilizar vino, aparte también se puede utilizar miel a manera de antiséptico. Y también además aquí se utilizó el término de sutura, con el significado de unir estructuras, ¿no? Por medio de agujas e hilos. Y una parte importante en que él insistía mucho era en la limpieza de las manos y las uñas del operador, es decir, del cirujano. Y terminando con la civilización romana, la cual tuvo una gran influencia de la civilización griega, se va a mencionar que en realidad los primeros médicos y cirujanos de Roma fueron netamente griegos, como Acágato de Esparta en 219 años antes de Cristo. Él inició denominándose un vulnerurius, o también llamado un sanador de heridas, porque en realidad él era un buen cirujano. Sin embargo, cuando se volvió un cirujano mucho más juicioso, en los cuales va a lograr seccionar partes del cuerpo de la persona y estando viva, le consideraba como un carnicero. Otro representante fue Celso, destacado por haber realizado una enciclopedia llamada De Atribus. Era considerado un filiatra. No era netamente médico, pero sorprendía mucho sus conocimientos. Y en esta enciclopedia se va a reflejar una gran variedad de conocimientos que, a pesar de no ser médicos, pues las tenía. Aparte también redactaba en latín. Esta enciclopedia va a constar de 8 partes, siendo la séptima y la octava estrictamente quirúrgica. Y una importante opinión que él tuvo, que Celso tuvo, fue que los cirujanos deben saber utilizar las dos manos con la misma destreza, tener una visión clara y aguda, una mente intrépida y no apresurar la intervención por un exceso de compasión ante el dolor que se le pueda causar al paciente. Y también describió el tratado de heridas y amputaciones y menciona que todas las partes de la medicina deben estar entrelazadas. Como en Grecia fue Hipócrates, en Roma fue Galeno. Se le consideraba la figura médica más importante del Imperio Romano. Él fue importante por ser médico del emperador Marco Aurelio. Y además, también se menciona que a la edad de 28 años se le va a otorgar en Pérgamo una responsabilidad, ¿no?, de atender a los gladiadores lesionados por 4 años, y esto le va a servir a Galeno para ganar experiencia, y por eso fue conocido a nivel de todo Roma. También va a saber diferenciar los nervios de los ligamentos y tendones, porque tuvo mucha práctica por esas lesiones de guerra que atendió. También va a tratar ulceraciones por reducir el intestino y sobre la piel. También las trepanaba las fracturas del cráneo y disipaba las venas varicosas. También hablaba sobre su enciclopedia, Ars Medica, que cubre la totalidad de sus conocimientos médicos de la época, logrando una gran difusión, y una versión reducida de esta fue el Ars Parva. Y él considera mucho la anatomía muy importante. Es por eso que su frase era: si un hombre ignorante ignoraba la posición de un nervio vital, músculo, arteria o vena importante, es más probable que lesione a sus pacientes más que salvarles la vida. Y para terminar, mencionar sobre el primer trasplante de corazón que se realizó en el mundo, que fue en 1967. El mundo fue impactado por esta noticia
espectacular, proveniente de la ciudad de Cabo, de Sudáfrica. El doctor Christian Nitline, que fue un cirujano del hospital de Roth, de dicha ciudad, había trasplantado con éxito el corazón de un ser humano a otro ser humano. Y el receptor fue Louis Washkansky, que era un comerciante de 54 años, que iba a estar postrado en una cama de este hospital por una insuficiencia cardíaca, y la donante fue una joven oficinista de 25 años, Denise, que fue atropellada junto a su madre en un accidente automovilístico, donde menciona que quedó el cráneo aplastado y fue el padre el que donó los corazones y sus riñones. Y para evitar aquí el rechazo al corazón de Denise por Louis, se usó una combinación de radiación local de hidrocortisona, prednisona y actinomicina. Además, también se tomaron todas las medidas de esterilidad, pero el receptor lastimosamente falleció a los 18 días en la madrugada del 21 de diciembre por una neumonía de pseudomonas. Pero 2 semanas después del fallecimiento, el doctor vuelve a realizar un segundo trasplante, y en este último caso ya la persona pudo vivir por casi 2 años. Y bueno, esa sería la primera persona que va a egresar viva en un hospital tras someterse a un trasplante cardíaco. Eso sería todo, doctor. Gracias. Ya, doctorita, ¿y de trasplantes de corazón acá en el Perú? Bueno, eso no lo agregué. Pensaba que solamente era de... Claro, no es importante. Nunca subestimen a nuestro Perú. Si se hizo en el mundo, acá también se hace. De trasplante, ya que estás hablando de trasplante de corazón, antes que nos olvidemos, Louis Washkansky fue el primer receptor. Y sí, pues imagínate por la complicación que se murió. O sea, la operación fue un éxito, pero una complicación, caramba, a cierto punto que da cólera, mala suerte. Si hubiese muerto por algo de la operación, bueno, pero se murió por una neumonía, imagínate. En el Perú, el primero que hizo trasplante de corazón fue el doctor Molina, y en Seguridad Social. Después han habido cirujanos, el que más trasplantes hizo hasta hace unos años, el doctor Primo Pacheco. Primo Pacheco hizo muchos trasplantes de corazón. Y por eso actualmente ya hay casi todos los cirujanos cardiovasculares hacen trasplante de corazón. Y esas personalidades, eso por eso les digo, vayan, visiten. Primo Pacheco hace unos años atrás nos dejó, falleció, pero un hombre muy asequible, muy querendón, muy ameno, y sabía bastante y operaba muy bien. Aprovechen eso, aprovechen siempre de visitar a las personalidades, a los que más trasplantes hacen, visítenlos, y especialmente aquellos que van a hacer la cirugía, y si van a hacer este tipo de cirugía, con mayor razón, háganlo. Después la doctorita nos ha hablado de la historia, y lo que hay que sacar en conclusión acá es que cada cultura tiene su representante, ¿no? La India, Sushruta, Galeno en Roma, pero el común denominador de casi todos ellos, ¿cómo han aprendido? Es por las guerras. Eso yo también les expliqué la vez pasada. Las guerras son las que han hecho que los médicos, entre comillas, en ese tiempo, aprendan, porque ya no había que esperar o pedir permiso para abrir el cuerpo humano. El cuerpo ya venía abierto ya desde la guerra, todo cortado, sin piernas, el abdomen abierto. Entonces ya uno miraba, te sorprendías, lo que sí, pero lo arreglabas, tratabas de arreglarlo. Y por eso es que
obtuvieron mucha práctica, porque imagínate este señor Galeno era el que atendía a los gladiadores, y sabemos que los gladiadores, el trabajo de estos señores, como decir, la chamba de estos era matarse entre ellos. De todas maneras se habían herido. Así no quisieras, de todas maneras tenías unos cuantos heridos por sesión, ¿no? Y heridas graves, ¿no? Porque en este caso los gladiadores pues se mataban con espadas, trinches, lanzas, etcétera, ¿no? Así era la vida de ellos. Y en las guerras igual, pues tiraban las piedras, tiraban fuego, o sea que el servicio de salud, digamos, de ese entonces tenía mucha práctica, muchísima práctica por la manera en que se comportaba la sociedad. Bueno, no sé si decirles si actualmente nosotros somos más civilizados que en ese entonces, ¿no? Porque igual tenemos guerras y ahora ya nos matamos con armas más sofisticadas. Pero lo interesante de rescatar acá es que la cirugía es práctica nada más, no nada más. Es 80% práctica y el resto es de conocimiento. Vean, los que van a ser cirujanos tienen que leer sus libros de cirugía, las patologías, cómo se dice, y el resto en el terreno de acción, en la sala de operaciones. Es el único sitio donde van a aprender cirugía. Metan la mano, comiencen haciendo suturas, haciendo cirugía menor, y de un tiempo a esta parte van a ocupar los sitios de los principales cirujanos del país. Ojalá así sea. Les deseo eso. Doctora, está muy bien su exposición. A ver, ¿alguien que quiera hacerle una pregunta a la doctora? ¿O quiera preguntar algo? ¿Nadie? Y nadie pregunta acá en la promoción, ¿qué pasa? ¿Están ahí o se han ido? Pregunten, chicos. Nadie pregunta. ¿O se ha entendido todo o no han entendido nada? Bueno, a la doctora Melissa, está muy bien. Te faltó el trasplante de Perú. No se olviden nunca su Perú. Te faltó. Pero del resto está muy bien. Interesante. Despierta el interés del auditor, del auditorio. Te felicito, Melissa, doctora Melissa. Muy bien. Gracias. A ver, ¿quién sigue? Doctor, buenas noches. Hola. Voy a compartir mi pantalla. A ver. ¿Se puede observar? No, ahí dice Melissa Rodríguez Pinao, dice. Melissa, deja de compartir. ¿Ahora se puede ver? Ahí dice. Ahora sí se puede ver. Celia Romero Guadalupe. Sí, doctor. Ya está, perfecto. A ver, doctora Celia, te escuchamos. Ya, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, voy a continuar con el seminario y me ha tocado hablarles sobre cirugía en la Edad Media y época actual. Bueno, recordando un poco de la Edad Media, esta inicia en el año 476 con la desintegración del Imperio Romano de Occidente y finaliza en el año 1453 con la caída de Constantinopla. Se menciona que desde la caída del Imperio Romano, la medicina quedó detenida en su progreso y las ideas que fueron principalmente aceptadas con respecto a la enfermedad y al tratamiento fueron las planteadas por Galeno, ¿no? Pero también se resalta, por ejemplo, que surgieron los primeros hospitales en esta época. Entonces, empezando con la cirugía bizantina, en esta se conservaron las ideas de la medicina griega. Y entre los médicos más distinguidos tenemos a Olivacio de Pérgamo, que escribió Colecciones Medicae, que es una enciclopedia que recoge todo el saber de esa época.
Luego tenemos a Ezio de Amida, que es autor del Tetrabiblión, donde se describe algunos procedimientos quirúrgicos como la tonsilectomía, que es la extirpación de las amígdalas, también la uretrostomía, que es la creación de una fístula en la uretra, y la hemorroidectomía, ¿no? Que es la extirpación de las hemorroides. Y como algo llamativo es que fue el médico personal del emperador Justiniano I. Luego tenemos a Alejandro de Tralles, que fue autor del Biblion Therapeuticum, de gran importancia en lo que es la medicina interna, pero el más destacado de los cirujanos bizantinos fue Pablo de Gina, autor de un compendio que era llamado Hiponema o Epítome o Memorándum. Este tenía 7 tomos y aporta grandes conocimientos sobre cirugía de guerra, la litotomía, mastectomía, también la resección costal para tratar el empiema, las fracturas, luxaciones, y también habla sobre oftalmología y obstetricia. Luego pasamos a la cirugía árabe medieval. Aquí se conservó la medicina greco-bizantina y se caracteriza porque tuvo varios personajes que escribieron sobre anatomía y cirugía, como por ejemplo Races o Al-Razi, conocido como Segundo Galeno, que es el autor de la obra Kitab al-Mansuri, con contenidos de anatomía, fisiología, patología y tratamientos, y se le considera el padre de la pediatría. También está Ali Abbas, cirujano, que es autor de una enciclopedia llamada el Kitab al-Malaki, con gran contenido anatómico y también enseñanza de la medicina quirúrgica. Pero el más importante cirujano fue Abul Qasis, cuya obra principal es el Katif al-Tadrib, donde describe el uso de cauterización en diferentes dolencias, también el drenaje de abscesos, la flebotomía, la extirpación de tumores, el tratamiento de la hernia, de las fracturas, luxaciones, y lo que llama la atención acá es que tiene su obra con dibujos de instrumental, ¿no? De esa época. Y también en muchos textos se le considera el mejor cirujano de la Edad Media. En lo que respecta a cirugía medieval occidental, Doctorita, perdón. él es Abul Qasis o Abul Qasim, con M también puede ser escrito. O sea, en algunos otros libros lo van a encontrar como Abul Qasim, con M al final, en vez de S, M al final. Y hay un punto de sutura continua que lleva su nombre, el punto de Abul Qasim o Abul Qasis, ¿no? Que es el Suryet. El Suryet siempre un punto de Abul Qasim o Abul Qasis. Ese es, para que sepan, ahora que van a hacer seguramente la práctica con suturas, hilos y todo eso, ahí van a hablar de ese punto. Sigue, doctorita, sigue, está interesante. Gracias, doctor. Bueno, en la cirugía medieval occidental se sabe que entre los siglos V y X la cirugía sufrió un gran retroceso, ya que se le consideraba como una práctica bárbara, y los personajes que van a destacar son los cirujanos barberos, ¿no? Pero que su participación se limitaba al tratamiento de heridas, fracturas y luxaciones. Sin embargo, en Italia surgieron las primeras escuelas de medicina, aunque siempre ligadas al cristianismo. Y la primera fue la Escuela de Salermo, que incorporó tanto el saber griego como el árabe, y se le puede considerar como la primera facultad de medicina del mundo. Específicamente en cirugía va a destacar Roger Frugardi de Palermo, que fue el cirujano más importante, autor de la obra Practica Chirurgicae, y que es el primer texto quirúrgico del occidente cristiano, y que en sus textos tenía influencia de Galeno, específicamente en la llamada supuración loable. Esto era que se creía que el que haya pus era un signo que la herida estaba bien, ¿no? Que estaba sana y se estaba curando. En cambio, la Escuela Quirúrgica de Bolonia rechazó la supuración loable y postuló la limpieza con vino. En Francia destacó Guy de Chauliac,
que introdujo la tracción continua en el tratamiento de las fracturas del miembro inferior, extirpó tumores cutáneos y utilizó la inhalación de drogas como procedimiento anestésico. Y en Inglaterra destaca John de Ardenne en el tratamiento de las fístulas del ano. Bueno, durante la Edad Media se distinguieron tres tipos de cirujanos, ¿no? Los cirujanos barberos, los cirujanos jurados o maestros cirujanos y los cirujanos ambulantes o llamados también giróvagos. Entonces, los cirujanos barberos eran laicos, es decir, que pertenecían a la Iglesia Católica, eran bautizados, pero no eran clérigos ni tampoco alguna autoridad dentro de la Iglesia. Y mayormente eran analfabetos que adquirían sus conocimientos de manera empírica y además tenían la característica que llevaban vestimentas cortas. En cambio, los cirujanos jurados o maestros cirujanos, estos se agrupaban en cofradías y se consideraban cultos. Vestían con túnicas largas y con bonetes y se les formaba en las escuelas y facultades de medicina, ¿no? Su educación era principalmente teórica, basada en las ideas de Galeno, y hablaban y escribían en latín. Estos personajes mayormente eran clérigos que solamente operaban de forma excepcional y a personas de una posición social alta. Y también hay que mencionar que menospreciaban al grupo de los cirujanos barberos. Y por último, en el otro grupo están los cirujanos ambulantes o giróvagos, que tenían escasa cultura, se especializaban en una o dos operaciones que realizaban con gran habilidad, eran errantes, es decir, que iban de pueblo en pueblo y transmitían sus conocimientos de forma oral de padres a hijos. Por ejemplo, ahí se mencionaba a los Branca y a los Vianeo, que reparaban la nariz mediante colgajos de antebrazo, y los Norsini, que eran especialistas en tratamiento de hernias. Eso es con respecto a la cirugía en la Edad Media. Ahora pasando... Espérate, doctorita, antes que avances. O sea, hay que darnos cuenta que, mira, en ese tiempo, en ese entonces, para ser cirujano había que ser barbero. Había que inscribirse, o sea, ir a una barbería y yo quiero operar, entre comillas, ¿no? Operar, todavía no se le llamaba, pues, cirugía, pero si querías practicar la cirugía, tenías que inscribirte en una barbería. Imagínate, los barberos eran los que agrupaban las primeras escuelas de los cirujanos fueron las barberías. Así fue, así evolucionó esto. A ver, sigue, doctorita, sigue. Ya voy a pasar a lo que es la cirugía actual. Perfecto. Abarca todo el periodo después de la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad y se fundamenta en tres factores según Laín Entralgo, que es un médico y también historiador. ¿No? El número uno, tenemos el avance de la tecnología, que tiene su origen en el desarrollo de la física, la química, la biología y otras ciencias básicas, y su aplicación a la medicina, como por ejemplo el ultrasonido, las radiaciones ionizantes, los fármacos, la biología molecular, entre otros, que sirven tanto a nivel clínico como para el diagnóstico, el tratamiento y también para la investigación. En número dos, la consideración biopatológica de la enfermedad, de modo que esta es la respuesta de un organismo vivo para eliminarla o para incorporarla y convivir con ella. Y en el número 3, abarca la concepción antropológica de la medicina. Y bueno, en el periodo entre las dos guerras mundiales, la cirugía tuvo grandes avances, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la traumatología y ortopedia, destaca Lawrence Böhler, que desarrolló una medición radiográfica que permite determinar el grado de hundimiento de la superficie articular en una fractura del calcáneo. En la cirugía torácica está Sauerbruch, que también aportó en la cirugía tiroidea, oncológica y en la creación de la cámara del vacío para tener la posibilidad de abrir el tórax e intervenir sus órganos.
En 1929, Reinaldo dos Santos de Portugal descubrió la arteriografía translumbar y transfemoral, y en el año 1939 se realizó la primera neumonectomía con Rudolf Nissen, cirujano que trató quirúrgicamente a Albert Einstein de un aneurisma de aorta abdominal. También tenemos ahí a Antonio Egas Moniz, que en 1934 descubrió la angiografía cerebral y la leucotomía prefrontal o lobotomía para el tratamiento de psicosis, y recibió el premio Nobel en 1949. Asimismo, durante la Segunda Guerra Mundial se perfeccionó la cura oclusiva de heridas y se utilizó la penicilina, ¿no?, en el tratamiento de infecciones. Ese fue un gran avance. Y bueno, pasada la Segunda Guerra Mundial, la cirugía experimentó un gran desarrollo, como por ejemplo, la anestesiología se perfeccionó, hay instrumentación más sofisticada. Con respecto a la cirugía cardiovascular, hay grandes avances con la exploración intracavitaria del corazón. Se inicia la cirugía valvular, primero con comisurotomías y luego las prótesis. También el tratamiento de las comunicaciones interauriculares y de cardiopatías congénitas. También se usan los marcapasos, se inicia la cirugía de corazón abierto con hipotermia y más adelante con circulación extracorpórea, hasta llegar al trasplante de corazón en 1967 con Christian Barnett. Asimismo, actualmente hay grandes avances dentro de las diferentes especialidades de la medicina, como la neurocirugía, la cirugía vascular periférica o la urología. La traumatología y la cirugía ortopédica también han experimentado un extraordinario progreso con los materiales de osteosíntesis y prótesis. También en 1953, James Hardy realizó el primer trasplante de pulmón, y la reimplantación de miembros o segmentos de miembros amputados se hizo por primera vez por Ronald Maltz en 1962 en Boston y por Chen en Shanghái. Y bueno, todos estos avances en diferentes tipos de cirugía son también el resultado de mejoras en diferentes campos, ¿no?, como la hematología, la bioquímica, la biología molecular, la genética. También que haya instrumentos más sofisticados, así como nuevas vías de abordaje menos agresivas como la laparoscopía, ¿no? Y bueno, para finalizar, hablaré un poco sobre los trasplantes de riñón exitosos en el mundo y en el Perú. Y tenemos que el primer trasplante exitoso de riñón fue el 23 de diciembre de 1954 en Boston. El equipo médico estuvo dirigido por el doctor Joseph Murray, y en este procedimiento el donador y el receptor fueron gemelos idénticos. Y bueno, este médico, ¿no?, Joseph Murray, recibió el Nobel en 1990. Con respecto a Perú, encontré información que el primer trasplante de riñón fue realizado el 11 de agosto de 1969 en el Centro Médico Naval Cirujano Mayor Santiago Tábara, y el cirujano encargado fue el doctor Raúl Romero Torres. Pero también se menciona que el primer trasplante renal fue el miércoles 29 de octubre de 1969 en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de Salud, y se trataba de un adolescente que recibió el riñón de su padre. Este menor padecía de glomerulonefritis, y gracias a este procedimiento a cargo del doctor Marino Molina, tuvo una sobrevida de 19 años. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Ya, el doctor Marino Molina es el que hizo el trasplante de corazón, pero que les decían antes. Lógicamente, después que se hizo el primer trasplante, si ustedes se dan cuenta por la fecha, del doctor Raúl Romero, ya vinieron un montón de trasplantes. El doctor Romero Torres hace el primer trasplante renal con éxito con donante vivo, un familiar, etc. El primer trasplante de riñón que se hace con donante cadavérico, o sea, de un cadáver le sacan el riñón, lo hizo el doctor Francisco Lengo Almora, del Hospital de Policía, en el Hospital de Policía. Ahí lo realizó. Y el primer trasplante renal
que se hizo en niños, también lo hizo el doctor Francisco Lenguar Mora en el hospital de policía. Esos datos no figuran solamente en revistas, etc. Dentro de los primeros trasplantes que se hicieron, por ejemplo, en el Perú, años antes que el doctor Romero Torres, hubieron 3 hermanos en Ica, los hermanos Hernández, que realizaron una serie de tres trasplantes renales. Pero ¿cuál fue el problema? Los 3 fracasaron. Por eso es que no los contabilizan como el primer trasplante. El del doctor Romero Torres es el primer trasplante exitoso. Los hermanos Hernández ya habían hecho trasplantes, pero ¿qué le faltó o qué le pasó en ese tiempo? El problema del rechazo, pues, ¿no es cierto? El rechazo del órgano. El organismo rechaza En ese tiempo todavía no se conocía muy bien la técnica completa, ¿no? Entonces, ese fue el problema por el cual fracasaron los 3 trasplantes renales. Hermanos Hernández en el Seguro Social de Ica. Después viene Raúl Romero Torres. Pero el doctor Romero Torres tiene textos de cirugía, ¿no? Tiene una colección de libros de cirugía hecho. Y después viene el trasplante de corazón que lo hizo el doctor Mariano Molina, y el primero, y los demás que ya les dije, que el doctor Primo Pacheco, ¿no? Acá. Actualmente se hacen trasplantes, pues, de páncreas, de pulmón. Uno de los primeros trasplantes, si no fue el primero trasplante de pulmón exitoso, fue al personaje fue al que se le hizo al cantante venezolano, el Puma. ¿Cómo se llama este? No es el Puma Carranza, el Puma, ¿cómo se llama el cantante? El Puma. ¿Nadie lo conoce, el Puma? José Luis Rodríguez, doctor. José Luis Rodríguez. A ese le hizo trasplante de pulmón exitoso. ¿Por qué? Porque hasta antes de él, que yo tenga conocimiento, que recuerde, todos se morían. Hacían el trasplante de pulmón y se morían. Los pacientes se morían. Pero el primer trasplante exitoso del personaje que, digamos, fue este señor, el Puma, José Luis Rodríguez, ¿no? Es así. Ahora, en el Perú se hacen trasplantes de pulmón, se hacen trasplantes de páncreas, trasplantes de riñón, trasplantes de hígado, de córnea, de piel, de médula. Se hacen, por eso es importante que sepan. Y la otra cosa es, ¿cuál es el trasplante que se hace a diario en todos los hospitales del Perú y en todas las clínicas, en algunos policlínicos? ¿Cuál es el trasplante que se hace a diario? ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Sangre, doctor. No, a diario, en todos los hospitales y todas las clínicas, a diario. Ahorita se deben estar haciendo. El trasplante que se hace a diario, cada rato, en todos los hospitales, es la transfusión sanguínea. Eso es un tipo de trasplante. Estás pasando un tejido de una persona a otro ser vivo. O sea, la transfusión es un trasplante, un tipo de trasplante. Bien, ¿alguna pregunta que tengan que hacerle a la doctora? ¿Hay algún otro exponente? ¿Expositor? Sí, doctor, falta un compañero. Falta un compañero, ya, pero ¿alguna pregunta para la doctora que nos ha expuesto? ¿Nadie? Y todos captan ustedes, no, nada les queda en duda. Una promoción excelente son ustedes. Ya, doctorita, ¿cuál es el nombre de la expositora? Se me fue. Celia Romero, doctor. Romero. Me voy a acordar del trasplante renal, Romero. La felicito, doctora, está muy bonita su exposición. La felicito. Gracias, doctor. Ya, a ver quién sigue. Sigue Romero Cerrón. A ver.
Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? Luis Romero Cerrón, ¿no? Sí, doctor. ¿Me puede escuchar? Sí, si te escucho un poquito, si pudieses acercarte al micro porque está un poquito Ahora. lejos. Sí, está mejor. Ya, Ya. le voy a subir el volumen. Ya, a ver, te escuchamos, doctor Romero. Bien, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la cirugía en el Perú antiguo y en el Perú actual. Soy el alumno Romero Cerrón y voy a iniciar. Bien. Para hablar sobre la cirugía en el Perú antiguo, tenemos que mencionar parte de la medicina que abarca todo ello. Desde el periodo, independientemente del periodo incaico, pre-inca, vamos a ver que estos personajes, médicos principalmente, y la sociedad en sí también, tenían una visión con respecto a la salud, en la cual combinaban lo mágico religioso con lo empírico racional. Dentro de lo mágico religioso podemos tener a que ellos pensaban que las enfermedades provenían por los castigos divinos, ¿sí? Mientras que la curación o la sanación era producto pues de los rezos, de las peticiones que les hacían y las ofrendas hacia sus dioses. Por parte del empírico racional, bueno, vamos a ver que ellos utilizaban mucho las hierbas con propiedades curativas. Ahora, en la etapa incaica vamos a ver que el médico no era un solo tipo de médico, sino que tenían dos grupos principales. El médico que atendía a la nobleza, el cual era el Hampi Camayoc, y los médicos o las personas que atendían al pueblo llano estaba dividido en el Camasca y Soncoyoc, pero también habían adivinadores, brujos, sangradores y herbolarios. Estos últimos tenían gran conocimiento de las hierbas que hasta el día de hoy vemos que forman parte de nuestra farmacopea, como por ejemplo la quina, el cual se utiliza para el manejo del paludismo. Con respecto a las maniobras quirúrgicas, vamos a ver que ellos practicaron mucho producto de las guerras, reducciones y movilizaciones de fracturas, luxaciones, curaciones, vendajes de herida, amputaciones de miembros, con prótesis inclusive a nivel de los muñones, realizaban sangrías y también agujeros en las orejas y a nivel del tabique nasal a manera de ser, como un acto ceremonial. Pero no podemos dejar de lado un acto quirúrgico importante que es la trepanación. Y principalmente me voy a centrar en esto, ya que no tenemos mucha información sobre otro tipo o otro método quirúrgico en este periodo, ¿no? Me refiero al incaico y al pre-inca. Entonces, si bien es cierto, las trepanaciones craneanas se han realizado en todo el mundo, en todo momento, en toda etapa de la historia, en nuestra región, en el Perú, tiene un asombro, ya que por dos motivos. Se utilizaron de manera excesiva las trepanaciones, se realizaron las trepanaciones de manera excesiva, y sobre todo por la proeza técnica con la que lo hacían, ¿no? Y ya que para la época era algo muy relevante. Vamos a ver que el inicio del estudio de las trepanaciones craneanas en nuestro país data desde 1865, gracias al naturalista estadounidense George Squier, el cual en un viaje a Cusco, mientras realizaba estudios y revisaba restos precolombinos, encontró un cráneo, el cual tenía una apertura, ¿sí? en la parte frontal, una apertura cuadrangular, ¿no? Y él sospechó que esa apertura, esa trepanación pudo haberse realizado en vida. Entonces, cogió prestado ese cráneo, y es el que está dibujado aquí, en el lado derecho, allá, y lo manda a Estados Unidos para que lo analicen, lo revisen y le confirmen si fue realizado en vida o no. Y bueno, efectivamente, este cráneo con esta trepanación cuadrangular, concluyen que sí fue realizado en vida. Ahora, no solamente él pudo haber hecho sus estudios, sino también tenemos al famoso arqueólogo y médico peruano Julio César Tello,
que fue el descubridor de la necrópolis Paracas, que también encontró múltiples cráneos, no solo eso, trepanados, sino también encontró múltiples herramientas instrumental con los cuales se realizaban esas trepanaciones. Con respecto a la trepanación, como sabemos, es un acto quirúrgico en el cual se practican incisiones de uno o más huesos del cráneo para poder tener un acceso directo hacia las meninges y hacia el encéfalo, ¿no? Para poder brindar un tratamiento adecuado. Eso es actualmente el concepto que tenemos, pero en el antiguo Perú la trepanación era en sí un fin. ¿Cuál era ese fin? De retirar parte del cráneo con el cuidado de no lesionar las meninges ni el cerebro, ya que si bien es cierto, no se sabía nada más de cómo funcionaban esas estructuras anatómicas, sí se conocía que podía traer complicaciones el simple hecho de lesionar las meninges, por ejemplo, ¿no? Posteriormente también lesionar el encéfalo. Como por ejemplo, se evidenciaban hemorragias, meningoencefalitis, que no se conocía con ese nombre evidentemente, pero ellos entendían que iba a producirse esa complicación de lesionar alguna estructura. También se podían producir abscesos, parálisis, convulsiones y la muerte. En la imagen inferior derecha podemos ver una cerámica moche, en el cual se representa un rostro de un paciente con parálisis de la mitad del rostro, del lado izquierdo, ¿no? Y se sospecha que es producto de una trepanación, ya que tiene un vendaje, ¿no?, en la cabeza. Ahora, ¿cómo podemos distinguir o cómo se pudo pensar que estas trepanaciones se pudieron realizar en vida? Esto, gracias a que conocemos, ¿no?, el desarrollo de la reparación ósea, digamos, vamos a ver que en una primera etapa de reparación, o en un primer instancia, vamos a ver que este tipo de trepanación representa a un paciente que sobrevivió de 0 a 1 semana. ¿Por qué? Porque aquí se pueden visualizar todavía el raspado del cráneo. Acá vemos la tabla externa, diploide y la tabla interna. Y vemos unas líneas rectilíneas. Ya, estas líneas nos representan el raspado, que indica que esta trepanación no tiene más de 1 semana. Ahora, si vemos otro ejemplo, y se va a visualizar unas pequeñas perforaciones, ¿sí?, que es un hueso que se está descalcificando en la periferia. Hay un halo osteoporótico con múltiples perforaciones con un aspecto apolillado. Esto nos indica que el paciente sobrevivió aproximadamente entre 1 a 3 semanas. Un paciente que ha sobrevivido de 4 a 7 semanas, ya casi 2 meses, cual va a representarse con un cráneo en el cual hay igual un hueso o un halo osteoporótico, un mayor número de porosidades, un engrosamiento. Pero si este cráneo lesionado, raspado, comienza a formar puentes entre la tabla externa y la tabla interna para poder cubrir el diploide, ya estaríamos pensando que la persona sobrevivió entre 8 a 12 semanas. Ahora, si encontramos un cráneo con un aspecto biselado, la zona trepanada, cual ya está cubierto casi por completo el diploide, entonces esto indica que la persona sobrevivió más de 3 meses, más de 12 semanas. Entonces, estas características nos van a indicar que sí, efectivamente, estas trepanaciones se hicieron con el paciente en vida, ¿no?, y que inclusive llegó a sobrevivir un buen tiempo todavía. Ahora, evidentemente, como usted bien mencionó, y también, el desarrollo de esta técnica quirúrgica va a depender mucho de las guerras. Aquí el cronista Guamán Poma grafica, ¿no?, un enfrentamiento entre los incas y los charcas de Bolivia. Dentro de las herramientas, dentro del armamento incaico, vamos a tener por acá la macana,
es un instrumento de piedra, como una porra, un mazo, y este puede ser circular o estrellado, ¿no? El cual evidentemente se utilizaba para poder lastimar de manera contundente el cráneo del enemigo. Esto en la cultura inca. Aquí tenemos igual una escultura de barro, una cerámica, perdón, de barro de la cultura moche. Y en este también se representa como un soldado está atacando el cráneo, ¿no? La cabeza de su enemigo, igual con una porra o macana. Y aquí podemos ver estas armas de guerra hechas de piedra y muchas veces también eran de metal, con el cual podían herir fuertemente a su enemigo. Esto es un casco inca, ¿sí? Por dentro estaba cubierto de algodón y por fuera también por lana, forrado de lana, y la estructura era de madera. Entonces, evidentemente, este escudo protector o este casco no va a poder en sí defender a la persona de un golpe directo a porra, ¿no? Entonces, es muy importante mencionar esto para poder entender por qué ellos hacían las trepanaciones. ¿Con qué fin? Ahora, las trepanaciones van a tener ciertas características según, más que el periodo en el que se hicieron, que también es importante, según la región donde se han hecho. Vamos a tener, por ejemplo, que a nivel de la costa peruana, en la cultura Paracas, aquí en esta imagen de moradito que vemos por acá, única aproximadamente, vamos a ver que la trepanación que se realizó fue con una técnica llamada de raspado. En esta técnica se utilizaba el instrumento de un cuchillo de obsidiana. Este cuchillo de obsidiana es este cuchillo de obsidiana es un vidrio, una especie de vidrio volcánico, el cual es muy filoso, muy filudo. Entonces comenzaban a raspar el cráneo hasta poder llegar a la tabla interna y de ahí poder romper el hueso. Se hacía un biselado con un borde periférico y bueno, como mencioné, la tabla interna queda festoneada, lista para quebrarse, ¿no? La morfología evidentemente es redondeada o ovalada. Otra técnica que se utilizó fue la técnica de corte en uso. Aquí esto se realizó principalmente en el área centroandina, acá en la imagen, la parte de color amarilla, en la región cusqueña también. Y aquí sí se utilizaron cuchillos de obsidiana afilada, más grandes, cual se hacían cortes por raspado en línea recta, dando figuras cuadrangulares o poligonales que circunscribían a la zona de la lesión o a la zona que querían trepanar. También tenemos a la otra técnica, edificios cilindrocónicos, en el cual se realizaban, esto se hacía en las zonas de, por ejemplo, del Titicaca y también en la región del norte de la selva, las Chapoyas. Igual, con un cuchillo de obsidiana, pero de punta larga, se iba cortando en círculos, haciendo pequeños agujeros circunferenciales juntos unos con otros, hasta poder formar un gran agujero, ¿no? Para poder trepanar. Esa trepanación parece que está hecha con una pinza sacabocado, más bien, una especie de sacabocado. Bueno, también se puede, sí, este tipo de trepanación, en sí, mencionan que se podían hacer con cuchillos, igual de obsidiana, pero también otros plantean que se pudo haber hecho con técnica de barreno, ¿no? En el cual es como si fuese un taladrito, comenzaban a rotar, a frotar, si tuviéramos un lapicero entre las manos, frotaban, giraba, y eso lo hacían con un punzón de bronce. Igual,
como mencioné, múltiples agujeros que se constituyen así. Doctor, ya te quedan pocos minutos. ¿Cuántas diapositivas te faltan? Así son. Vean, voy a avanzar. Ya. Aquí vemos algunos instrumentos. Bueno, cuchillos de obsidiana, el tumi, no es de oro, es de una aleación. El tumi de oro principalmente se utilizaba para ceremonias, ¿no? Aquí tenemos otros instrumentos. Habían pinzas, son llamadas la siquina. Tenemos el formón, una especie de formón, perdón, el uscuy. Bueno, el faki tuyo también, con el cual podían retirar porciones óseas. Los cuchillos con dientes. Respecto a la anestesia, utilizaban la chicha de jora del maíz, el jugo de hongos en infusión, pero lo que más utilizaban también era el chamico y el ayahuasca. Tenía propiedades anticonvulsivantes. Como hemostáticos, utilizaban la presión en sí sobre la zona hemorrágica, también cenizas, planchas de algodón, clara de huevo batido y la arcilla para tratar las zonas de hemorragia. Respecto a las suturas, mencionan que utilizaban los pelos de ambos extremos para amarrar la lesión suturada, perdón, la lesión cortada. También utilizaban agujas o espinas de plantas para poder unir las partes blandas que estaban. Y bueno, con respecto a los vendajes, utilizaban el algodón tejido, la lana tejida y eso. Con respecto a algunas hierbas medicinales, utilizaban la sangre de ganado, la cual tenía propiedades cicatrizantes, el paico, el cual también tenía propiedades cicatrizante y sedante, la hierba santa, el cual era considerado como un antiséptico y antipirético, el cual, la copaiba y el tomillo, para la circulación en el cerebro. Bien, hasta aquí con Perú preconquista, digamos, o precolonial. Ahora, con respecto al virreinato, vamos a ver que durante la época del virreinato, la medicina se practicaba sin alguna regulación. Es por ello que se le pide al rey de España que instaure en el Perú el protomedicato, ¿no? Y bueno, es así que en 1570 el rey Felipe II instaura el protomedicato en el Perú, denominado Protomedicato General de Lima. ¿Y qué funciones tenía esto? Bueno, formaba médicos y también reglamentaba las prácticas médicas en el Perú, otorgaba grados y también títulos académicos y habilitaba el ejercicio de la carrera médica en el país. También sancionaba, era un ente rector sancionador. Bueno, esto lo voy a pasar rápidamente, ya que las categorías de profesionales, estaba el doctor en medicina, el cirujano reumatologista, el barbero flebotomista, que ya han hablado, cirujano latino, el farmacéutico boticario y las comadronas o receptoras. Con respecto a la cirugía en la República, vamos a ver que la primera persona en el Perú que utilizó la anestesia, este personaje, doctor Julián Sandoval Bravo, el cual insufló éter en un hombre con una fractura de húmero derecho, y este se considera el primer procedimiento sin dolor en el Perú. Esto se realizó en la cuadra 4 de la avenida o el pasaje Girón de la Unión. Con respecto a otros personajes importantes, vamos a tener al doctor Lino Alarco, el cual es considerado como el pionero en la cirugía peruana, que es iniciador de la cirugía abdominal. También en el año de 1878 practicó por primera vez la operación de ovariotomía, y esta constituyó, ya que se realizó con gran éxito, constituyó una intervención precursora de la ginecología en el Perú. Con respecto al doctor Constantino Carvalho, este es un pionero también de la medicina peruana, porque en el campo de la gineco-obstetricia también trajo la radiología, dio las primeras normas de bioseguridad y pionero también en cirugía general. También instaló el primer quirófano moderno en nuestro país. Doctor Almenara Butler, él
mencionaba que el médico común no podía atender al militar peruano, ya que estos tenían otro tipo de lesiones y no había quien los atendiera en los campos de batalla o en las campañas que estos realizaban. Entonces, insta a la sociedad y al Estado peruano para poder abrir una escuela de cirujanos militares que estén preparados para ello. También tenemos al doctor Héctor Colichón Arbulu, cual da inicios de la cirugía plástica en nuestro país. Son técnicas para poder disminuir considerablemente la retracción de los tejidos que iban a ser. Bueno, también tenemos al doctor Felipe Plaza, quien desarrolló en odontología la cirugía maxilofacial. También tuvo bastante innovación de la cirugía neoplásica para poder extraer tumores faciales y nasales. Bueno, con respecto al trasplante de pulmón, vamos a tener a este personaje, el doctor James Hardy, estadounidense, quien realizó el primer trasplante de pulmón de la historia en el año de 1963, el 11 de julio. Lo realizó en un hombre presidiario de 58 años llamado John Russell. Esta persona había sido condenado a muerte por haber asesinado a una persona. Entonces, para condonar su pena, para perdonarlo, le piden o acepta participar de este estudio, siendo los trasplantes previos o siendo el primer trasplante realizado con éxito, ¿no?, de pulmón. Pero lamentablemente falleció, fue perdonada su pena de muerte, pero falleció producto de una insuficiencia renal. Y en el Perú, el trasplante de pulmón se realizó en el 2006, el primer trasplante de noviembre en el Hospital Guillermo Mena de Irigoyen, y fue realizado por el doctor Víctor Gómez Ponce. Fue realizado hacia un niño de 1 año y 3 meses, en el cual la madre fue la donante, ¿no? Bueno, y eso es todo por mi parte. Ya, muy bien. El doctor Ponce también es otro personaje que deberían visitarlo. Trabaja en el Almenara. Buena gente. Conversen con ellos siempre. Interesante la correlación de los trasplantes y de la historia una breve historia de la medicina en el Perú. Muy interesante. ¿Hay otro expositor? No, doctor. Ahí se acaba. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta para el doctor que nos ha expuesto? ¿No? Una breve reseña de la medicina en el Perú. Está bien de exposición, doctor. Algunos datitos le faltaron por ahí, pero en términos generales está muy bien. También lo felicito. Muy buena exposición. De repente lo que les faltó hablar fue algo de la medicina del futuro. No sé, a ver, dentro de los expositores, si alguien quiere opinar algo sobre la cirugía robótica, ¿qué les parece? ¿Debe llevarse a cabo? ¿El Perú debería tener? ¿No deberíamos tener? ¿Por qué deberíamos tener? ¿Qué ventajas? ¿Qué desventajas? Hay la telecirugía, ¿no? Que se hace puedes hacerla de un país a otro país mediante el robot del Da Vinci. ¿No? Es más o menos como nuestro laparoscopio, pero en este caso las pinzas las mueve un robot y el médico puede estar detrás de la pantalla moviendo las pinzas o puede estar en otro país, como les digo, haciendo la cirugía de país a país. ¿Qué opinión les merece, especialmente los expositores? ¿Deberíamos tener? ¿No deberíamos tener? Bueno, yo como primera expositora, luego van a exponer más Ajá. creo que sería un poco negativo como médicos que nos estamos formando, porque si ya tenemos los robots que obviamente van a tener almacenada la información, nosotros quizás no nos prepararíamos bien, ¿no? Esperando que ellos resuelvan. Que hagan todo el trabajo ellos. Ajá. Sí, Y puede la ser. telemedicina
medicina no ve al paciente físicamente. No es lo mismo. Ahora estamos experimentando la virtualidad y no es lo mismo. Sí, es Puede ser útil en ciertas ocasiones, pero en general preferiría que sea presencial. Tenemos nuestra cirugía, sí es cierto, en parte es cierto lo que dice la doctora. Tenemos nuestra cirugía laparoscópica, por ejemplo, y con eso nos bandeamos, porque nos da un montón de ventajas en comparación de la cirugía abierta. La cirugía laparoscópica te da una reincorporación más temprana del paciente a la sociedad o a sus labores, te da incisiones pequeñísimas, te da menos tiempo de trabajo, menos daño a los tejidos, etc, etc, etc. Menos costo también, porque el mantener un paciente en el hospital por día cuesta, darle comer, sábanas, atención de enfermería, atención médica, todo eso cuesta. La cirugía laparoscópica de alguna manera ha venido a ahorrar mucho gasto en ese aspecto. La telecirugía, la cirugía robótica, especialmente con Da Vinci, en primer lugar el robot es carísimo, debe ser carísimo. Y hay pocos países que lo tienen. Y si tienen, pues tienen contadito con los dedos de una mano. Entonces, por ejemplo, si nosotros decir, vamos a tener un Da Vinci acá, para operar no se me ocurre, no sé, un pulmón, un colon, lo que sea. Lo que voy a gastar yo en el Da Vinci, en la cirugía, mejor le digo al médico del país que venga, le pago su pasaje, estadía y todo acá, y opero con él. Es más que todo por costos, es costos, muy caro. Pero, ¿qué utilidad puede tener? Yo sí le veo una utilidad. Y los países desarrollados le deben también haber visto la gran utilidad. Por ejemplo, ustedes saben que la cirugía se desarrolla mientras hay una guerra, la cirugía se está desarrollando técnicamente, en cuestiones de instrumentos, en todo. Y si lo vemos desde ese punto de vista, entonces yo digo, ¿por qué no poner un Da Vinci en los portaaviones, por ejemplo? Las armadas de los países. Por ejemplo, Estados Unidos, no sé cuántos portaaviones tendrá, pero en 4 o 6 de sus portaaviones un Da Vinci. Y ahí sí puede ser. ¿Por qué? Porque en un conflicto armado hay lesiones de todo tipo y por ahí un portaaviones, aunque en un portaaviones hay especialistas, pero de repente necesitas un especialista que no hay, ¿no? Necesitas alguien o hacer una operación que los especialistas del portaaviones no la sepan hacer. Entonces, en ese caso podría ser, ¿no? Desde Estados Unidos, el médico maneja el robot que está en el portaaviones y logra hacer la cirugía. En ese caso yo le veo, pues son países adelantados, son países que lo tienen todo, no les falta nada, ¿no? Y sobre todo que esta cirugía es cara, es cara. El aparato es carísimo, el aparato es carísimo. Bueno, dediquémonos más a hacer nuestra cirugía, el ABC de nuestra cirugía, aprendámosla bien. Yo creo que con eso ya hemos hecho bastante. ¿Alguna pregunta antes de dar por concluida la sesión de hoy día? ¿Tienen alguna sugerencia, pregunta, algo? ¿No? Doctor, sí, Dime, doctor. dime. Relacionado a este tema de la cirugía actualizada, de la cirugía robótica, me parece que a futuro vamos a tener que priorizar entre desarrollarnos avanzando nuestros niveles tecnológicos focalizados, centrados, ¿no? En Lima, en una parte de Lima, solo para un grupo selecto de población, o podemos abocarnos a desarrollar técnicas quirúrgicas con una cobertura poblacional más amplia. Yo siempre he pensado que entre los 3 niveles de atención, el primario, que es el más cercano a la población, debe ser el que deba recibir mayor cantidad de economía para que podamos trabajar directamente.
¿Por qué? Porque si prevenimos la enfermedad, prevenimos que un paciente se contamine con tuberculosis, pues no vamos a tener que operar un mal de pota futuro, no vamos a tener que operar un foco de tuberculosis en el cerebro, en el cual de repente ya necesitaríamos esa tecnología más avanzada. No digo que nos cerremos a la mediocridad de no poder retener nuevos conocimientos, pero creo que podríamos invertir más a futuro a nivel primario, técnicas quirúrgicas generales, pero bien capacitadas, ¿no? Nuevas técnicas quirúrgicas relacionadas a eso, que poder de repente estar dirigiendo gastos que a futuro no sean fructíferos. Sí, Gracias. perfecto, perfecto. Tu manera de pensar me parece acertada. Nosotros estamos en pañales acá, pues, o sea, todavía tenemos una mala organización de salud y en estos tiempos peor todavía. No llegamos a cubrir las necesidades básicas. Lo que dice el doctor es cierto. La principal atención del Estado debería estar puesta en el primer nivel de atención, que es la consulta diaria, rutinaria que hacen los pacientes en los hospitales. A los hospitales no deberían asistir los pacientes pues, por una consulta de que me duele esto, mira que tengo no sé, que no veo bien, que voy a medir la vista. Para eso no deberían llegar al hospital. Y un hospital con especialidad, con mayor, peor todavía. Ahí deberían llegar los pacientes ya derivados de los niveles de atención el primer nivel de atención. Lo ves y el médico de ahí ve que el paciente tiene un mal, una cirugía, cataratas, no se me ocurre, ¿no? Una cirugía cardíaca, etcétera, recién llega al hospital. Pero acá en nuestro país es al revés, la gente va al hospital, estoy resfriado, me voy al hospital. Un cólico, esto, de frente al hospital, no voy a mi posta, no voy a que me vea mi médico de primera nivel de atención. Y en resumidas cuentas también la gente lo hace porque no encuentra solución a su mal en el primer nivel de atención. Porque vas, o a veces la posta está cerrada, o el médico no fue, o el médico va y no hay por ejemplo, el médico va, te atiende, póngase la inyección. ¿Quién te la pone? No hay enfermero o no hay enfermera. No hay la medicina en la farmacia del primer nivel de atención. Entonces el paciente dice, caray, más tiempo, pierdo tiempo, cambio y se van de frente. Eso ya es cuestión de organización. El problema de nuestro país no es un país retrasado, atrasado, tercermundista. El problema de nuestro país es la organización. Nosotros tenemos de todo. Lo que pasa es que estamos mal organizados. Ese es el problema. Entonces, cuando tengamos un sistema de salud como debe ser, entonces, yo creo que la cosa debería funcionar y ojalá, esperemos llegar a ver eso, en que se hagan las cosas como dice el doctor, ¿no? Primer nivel de atención es lo prioritario, debe ser la barrera. Nadie debe llegar al hospital si no pasas primero por tu primer nivel de atención. Y el primer nivel de atención debe de solucionarte el problema, pues, porque si no está por gusto. Así es cuestión de organización nada más, es organización. Ojalá que se solucione, y hay muchos factores de por medio. ¿Alguna otra inquietud? ¿Pregunta? ¿No? Muy bien, entonces los felicito a los expositores, está muy bien su exposición. Le digo a la doctora Emma, por favor, pásame la relación, el nombre del seminario y la relación de los nombres y apellidos completos de todos los expositores, que me hace llegar a mi WhatsApp. Por lo demás, falta solamente un seminario, creo, y los alumnos todavía no se han comunicado conmigo para ver los temas a tratar. O sí, No, no de me eso le acuerdo. quiero hablar, doctor. Sí, Es que la otra semana el doctor Rafael Aguilera
va a tener su seminario y va a dictar su teoría en el LIC. Le tocaría a usted, ¿no? Por ¿Cuál eso el 18 tengo seminario yo? Sí, el viernes 18. Ya. Entonces, su seminario sería de 4 a 5 y media, que sería muy poco. Por eso Sí. estaría pensando si puede ser sábado. ¿Sábado a qué hora? Espérate. ¿Sábado a qué hora? Dependería de usted y de los ponentes, doctor. Podría ser en la tarde o en la noche. El sábado 19. Sí, el sábado 19. Ah, yo creo que sí. Sí, sí, ¿a qué hora? La hora la vemos, pues, 4 o 6 de la tarde puede ser. ¿Está bien? Sí, depende de usted y los ponentes. Ya le van a llamar y ahí coordinan la hora. Ya, entonces espérate, voy cambiando de una vez acá al 19 de noviembre el seminario, ya no va a ser el 18. 19 de noviembre, ya, entonces me llaman los expositores, coordino con ellos para ver la hora, yo también veo mi agenda, a ver qué cosa tengo que hacer ese día, pero creo que sí se puede, creo que sí se puede. Ya, entonces, espero que me envíes la relación de los alumnos del seminario de hoy día y el nombre del seminario, ¿ya? Sí, doctor, ahorita mismo le envío. Listo, por lo demás, muchachos, gracias por su atención. Nos veremos el día 19, Dios mediante, y cuídense bastante porque estamos en la quinta ola del COVID. Parece que el nuevo virus, la nueva cepa, es un poco agresiva, así que especialmente aquellos que están yendo a hospitales, doble mascarilla o mascarilla KN95. Por favor, cuídense, porque por más que sean jóvenes, hay un anestesiólogo de seguridad, creo que ha fallecido, un médico joven, 30 y tantos años y ha fallecido con COVID. Tengamos cuidado, no seamos triunfalistas. Esto todavía no se va, no, lo que es más, nunca se va a ir. Así que pase esta ola y después nos relajamos un poco, pero por ahora cuídense bastante. Nos vemos el 19. Buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Emma, un favor, pásame el número del doctor